Eso a nivel de ¿quién? De la decidua basal. Por otro lado tenemos acá, habíamos mencionado el corium frondoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos el trofo ectodermo polar que habíamos mencionado al inicio. Entonces, ese trofo ectodermo o trofoblasto polar se va a caracterizar porque a nivel del sincicio trofoblasto, a nivel del citotrofoblasto, va a proliferar y va a generar unas grandes columnas de células del sincicio trofoblasto. Estas grandes columnas de células del sincicio trofoblasto van a empezar a imaginarse dentro del sincicio trofoblasto. ¿Y qué encontramos en el sincicio trofoblasto? Las lagunas o espacios intervellosos, ¿no? Esas lagunas o espacios intervellosos se llenan de sangre materna que vienen ¿de dónde? De las arterias espirales, ¿no es cierto? Se llenan de sangre y se ponen en contacto con estas vellosidades coriónicas y empieza la difusión o el intercambio de nutrientes intraoxígenos. Por lo tanto, la placenta está constituida de estas dos estructuras. Por el lado materno, la decidua basal. Y por el lado fetal, el corium frondoso. ¿Sí? Luego, ¿qué más tenemos? El otro tipo de decidua, la decidua capsular, que es esta de acá. Este es endometrio que termina de cubrir o de bordear toda esta estructura donde se va a desarrollar el embrión. Entonces, la porción que entra en contacto con este, digamos, tejido endometrial donde están las arterias espirales que van a llegar a las lagunas o los espacios intervellosos se denomina decidua basal. La otra porción que no va a entrar en contacto con estas estructuras pues se denomina decidua capsular porque simplemente engloba a este embrión en desarrollo. Y luego tenemos la decidua parietal, que es el resto de tejido endometrial modificado. Recuerden ustedes que el bebé no es que se desarrolle dentro de la cavidad del útero, ¿no es cierto? Este bebé o digamos, blastocisto, lo que tiene es que invadir el endometrio, penetrarse completamente dentro del endometrio y ahí empezar su desarrollo. Entonces, a medida que este bebé va creciendo, va ocupando la cavidad uterina, pero ¿dentro de dónde? Dentro de este endometrio que ha sido invadido, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Bien, solamente para mencionar algo muy concreto en relación al sincicio trofoblasto. Recordemos que el sincicio trofoblasto inicialmente era una sola capa de células planas, ¿cierto? Luego fue modificándose y al final, para poder invadir y formar esos espacios intervellosos, ha tenido que perder su membrana externa. De tal manera que al final este sincicio trofoblasto está formado por núcleos celulares, núcleos de células que están ahí flotando en el citoplasma porque han perdido su membrana externa, ¿no? Forman esos espacios. Luego este sincicio trofoblasto, dentro del sincicio trofoblasto, se van formando lagunas, ¿no? Como espacios. Estos espacios finalmente van a confluir unos con otros y así es como se forma el espacio intervelloso. El espacio intervelloso está dentro del sincicio trofoblasto, por eso es que también se le denomina laguna del sincicio trofoblasto. Recuerden, dentro de este espacio intervelloso encontramos sangre materna, mas no sangre fetal. Acá lo que habíamos mencionado, la placenta está constituida por la decidua basal, que es la parte materna, y el corium frondoso, que es la parte fetal, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Ahora, el corium también se va a clasificar de dos tipos, ¿no? O sea, tiene dos nombres, ¿no? Dependiendo de si está constituido por vellosidades coriónicas o no. Entonces, asumimos, ya sacamos por lógica, que el corium frondoso es el área de ese citotrofoblasto que está lleno de vellosidades coriónicas, ¿no? Porque ahí es donde se tiene que producir el intercambio. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, para que se nos quede, tenemos este corium frondoso que está lleno de estas vellosidades coriónicas
este es liso, no tiene ninguna irregularidad porque no contiene vellosidades coriónicas. ¿Por qué no contiene vellosidades coriónicas? Porque esta área de acá no entra en contacto con la decidua materna. Y si no entra en contacto con la decidua materna, no se va a producir el intercambio. Por lo tanto, no requiere de que en esta área se desarrollen las vellosidades coriónicas. Entonces, algunas literaturas mencionan como que a nivel del corio liso puede haber algunas o ninguna vellosidad coriónica. En esta gráfica, solamente para recalcar lo que ya venimos diciendo, tenemos el citotrofoblasto, hay un conglomerado de células del citotrofoblasto, se forman como especies de columnas de citotrofoblasto, invaden ¿a quién? Invaden al sinciciotrofoblasto. Estas vellosidades, en esas vellosidades, como vamos a ver más adelante, se van a desarrollar vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a llevar y traer sangre fetal, ¿sí? Entonces, acá tenemos las vellosidades coriónicas. Ya hemos mencionado que a nivel del sinciciotrofoblasto, todas las células pierden sus membranas externas. Por lo tanto, lo único que vamos a encontrar son núcleos. Son núcleos que están dispersos en este citoplasma. Dentro de este citoplasma se van a formar estos espacios. Estos espacios van a ir confluyendo entre sí, dando lugar a las lagunas o espacios intermedios. También ya hemos dicho que aquí que sangre llega de la sangre materna. ¿Sí? Bien, entonces, dentro del desarrollo de las vellosidades coriales, tenemos que, las vellosidades coriales a lo largo de la gestación también se van a ir modificando de acuerdo a las necesidades de este embrión o feto en desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tres tipos de vellosidades inicialmente: la primaria, la secundaria y la terciaria. Cada una de ellas con una estructura, digamos, fácilmente de recordar y que van a ir modificándose o va a ir agregándose tejido dependiendo de la etapa en la que nos encontramos. O sea, una vellosidad primaria finalmente termina siendo una vellosidad mesenquimal a lo largo de su desarrollo, ¿no? Porque como que va madurando. Entonces, tenemos la vellosidad primaria. Esta vellosidad primaria empieza su desarrollo más o menos a partir del día 12 al día 15 post-fecundación. ¿Cuál es la característica de esta vellosidad primaria? Ya hemos mencionado, ¿no?, que estas vellosidades se forman de citotrofoblasto, a partir del citotrofoblasto. Entonces, esta vellosidad primaria, básicamente, como vemos en la figura de ahí arriba, es un cúmulo de células citotrofoblásticas. Todo está lleno de células citotrofoblásticas en la parte central, rodeada de muy pocas capas de sinciciotrofoblasto. Es como una columna, solamente constituida por sinciciotrofoblasto y citotrofoblasto. Luego viene la vellosidad secundaria, que más o menos se desarrolla entre el día 16 y el día 21. ¿Qué se agrega acá? Se agrega mesodermo extraembrionario, ¿no? Entonces ya tenemos que está constituido por tres estructuras: sinciciotrofoblasto, citotrofoblasto y la membrana o el mesodermo extraembrionario. Luego, al final, digamos, de estas primeras etapas del desarrollo, tenemos la vellosidad terciaria, que inicia su desarrollo a partir del día 21. ¿Qué se agrega en la vellosidad terciaria? Los vasos sanguíneos. Entonces, ¿de qué tenemos? Sinciciotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y vasos fetales. Aquí ya se agregan los vasos fetales. Ahora, esta vellosidad terciaria va madurando, va, digamos, mejorando su arquitectura,
y termina siendo una vellosidad mesenquimal, que es la primera, digamos, vellosidad a lo largo del desarrollo que puede realizar un adecuado intercambio gaseoso y de nutrientes entre la madre y el feto. La vellosidad mesenquimal, que más o menos se desarrolla entre el día 21 y el día 42, de tal manera que alrededor de la quinta semana de vida intrauterina, todas las vellosidades terciarias terminan siendo mesenquimales. ¿Qué quiere decir? Que terminan con esa capacidad total de poder realizar un adecuado intercambio gaseoso entre la madre y el feto. Ahora, a partir de esta vellosidad mesenquimal que se ha desarrollado, vamos a ver unos brotes, ¿no? Y a partir de estos brotes se va a dar lugar al desarrollo de las vellosidades intermedias y finalmente las vellosidades terminales. De tal manera que, como ustedes ya habrán visto en sus libros, termina dándose la imagen como que de un árbol muy frondoso, ¿no? O sea, un tallo primero inicial, y a partir de ese tallo se dan múltiples ramificaciones, dando la imagen como que de un árbol frondoso, y a eso también lo van a ver en sus libros como que le denominan el árbol velloso. La vellosidad de anclaje. La vellosidad de anclaje